escribiendo a la iglesia en Sardis, dice, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hay cosas que no están perfectas delante de Dios y por lo tanto están, dice, a punto de morir. Este es Jesucristo que está hablando a las 7 iglesias, y una de esas iglesias es la iglesia de Sardis. Pues esas palabras del Señor fueron muy duras para la iglesia de Sardis. Pero para comprender, hermanos, por qué el Señor le habla tan duro a esta iglesia, es importante conocer el contexto, digamos, histórico de esta ciudad, porque es una ciudad, Sardis. Sardis estaba ubicada en lo que hoy es Turquía. Sardis en una época fue una ciudad muy próspera, donde había mucho comercio textil, sobre todo las telas. Era la capital del reino de Lidia y era famosa la ciudad de Sardis por su enorme templo dedicado a la diosa Artemisa. Fue una de las ciudades principales de toda Grecia. Estaba llena de grandes y preciosas edificaciones, de las cuales algunas ruinas pues están vigentes hasta el día de hoy. Algunas de las ruinas que usted ve en esos lugares pues datan de aquellas épocas en que fue escrita la Biblia. Pero hermanos, aunque Sardis era una ciudad muy próspera y llena de lujos, en el tiempo que el apóstol Juan escribió este mensaje, ya toda la gloria de Sardis, toda esa fama de esta ciudad ya había pasado. Pero sus habitantes, los habitantes de esta ciudad, ¿cómo se llamarían los habitantes? Los sardinos, no sé pues, ¿no? Las sardinas, las mujeres de Sardis. Bueno, los habitantes de esta ciudad sentían como que un orgullo por su ciudad. Pero no porque la ciudad estaba bien, la ciudad ya estaba destruida. Pero ellos sentían orgullo del recuerdo de lo que fue la ciudad y no querían reconocer cuál era la condición actual. Por eso es que reciben este mensaje del Señor tan duro. En el versículo 1, lo que hemos leído, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué duro, hermano. Ese mensaje que el Señor Jesús le da a la iglesia de Sardis es el más duro de recibir, no solo para una iglesia local, sino también a nivel personal. O sea, vos tienes un nombre como si estuvieras vivo, pero estás muerto. ¿Te imaginas eso, hermano? Que el Señor te diga, vos tienes un nombre como que estuvieras vivo, pero estás muerto. Estás muerto. Es una palabra muy, muy dura. Pero ¿sabe por qué el Señor habla en esos términos? Porque Él conoce tus obras. Él conoce nuestras obras. Él conoce nuestra realidad. Y no hay nada mejor que se nos diga la verdad, se nos exhorte con la verdad, aunque esta algunas veces nos haga daño. Es mejor una verdad que te duela a que una mentira que luego te destruya. Es mejor que el Señor nos diga la verdad y nos diga, tú estás andando mal. A la iglesia de Sardis, tú tienes un nombre como que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Claro, estas personas de Sardis, hermanos, eran idólatras. Idolatraban a muchos dioses y su diosa principal era Artemisa y tenían un templo ahí mismo en Sardis. Y al parecer los creyentes de esta ciudad, hermanos, se dejaron arrastrar por esas corrientes y el Señor les dice, ustedes están muertos. Es más destructivo para nuestras vidas, por lo tanto, que se nos diga que todo está bien, que no hay nada que mejorar. Por eso es que muchas personas, hermanos, cuando en la iglesia reciben una palabra de exhortación, ¿qué hacen? Se van.
¿Cuántas veces no hemos escuchado, hermano, en la iglesia, personas y especialmente jóvenes que dicen, no, yo aquí no siento la presencia de Dios. Yo siento que aquí no, Dios no habla a mi corazón. Claro, es que está acostumbrada o quiere esa persona acostumbrarse a que siempre le digan que todo está bien. Que su vida, que su conducta, que su testimonio está bien. Y en el momento en que recibe una palabra de exhortación, se ofende, se molesta y se va. A Jesús no le estaba importando eso. Cuando Él le habla a la iglesia de Sardis, le dice, ustedes están muertos. Ustedes están muertos. Pero el Señor le está hablando con la verdad, porque era la realidad de esa gente. Habían dejado, hermanos, los caminos del Señor. Estaba totalmente destruido, pero sabe, había gente que le decía seguramente lo que ellos querían escuchar y no la verdad. Como algunos profetas en el Antiguo Testamento, algunos profetas no predicaban con palabra de exhortación al pueblo. No corregían al pueblo, decían solamente lo que el pueblo quiere escuchar. Mire lo que dice Jeremías capítulo 6. Vamos al Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 6. Vamos a leer del versículo 13 al 14. Dice la palabra del Señor, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, mire, no solamente los ciudadanos, sino dice desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se da cuenta, hermano? Jeremías está retratando la vida de una iglesia muerta, de una ciudad muerta, donde incluso los pastores, dice, incluso los sacerdotes le están predicando un evangelio light a la gente. Le dicen paz, paz, todo está bien, pero ¿qué dice? Realmente no hay paz. Por eso, mi hermano, si a ti cuando vienes a la iglesia la palabra de Dios golpea tu corazón, hermano, gloria al Señor. Porque el Señor es eso lo que quiere. Dios no quiere, hermano, que nosotros vamos a la casa, a su casa, para escuchar solamente lo que queremos escuchar. Que todo está bien. Que toda tu vida está bien. Que tu testimonio, que tu conducta. No, mi hermano, por eso en la iglesia hay palabra de exhortación. En la iglesia hay palabra de exhortación. Porque si no hay palabra de exhortación, no hay corrección. Y como hemos leído en Apocalipsis, pues la persona va a estar muerta, aunque tenga nombre de que es alguien que está vivo. Lastimosamente, hermanos, los cristianos de la iglesia de Sardis tenían un nombre, pero no tenían vida. Tenían nombres de cristianos, pero en realidad estaban muertos espiritualmente. Tenían nombres de cristianos, pero estaban muertos espiritualmente porque no tomaban en serio las cosas de Dios. Ahora, traslademos esa verdad de la iglesia de Sardis a nuestra vida cristiana. No podemos vivir, hermanos, de apariencias. No podemos aparentar ser cristianos espirituales. Cristianos espirituales solamente en la iglesia. Claro, en la iglesia todos tenemos cara de cristianos. ¿Ah? En la iglesia todos tenemos cara de espirituales. Pero la realidad muchas veces es que la vida espiritual está muriendo porque se está el creyente enredando en el conformismo espiritual. No está leyendo la palabra de Dios,
o se está enredando en pecados tras pecados y ya no tiene carga de conciencia, no tiene contrición de espíritu delante del Señor. Entonces, hermanos, cuando eso ocurre, el creyente está a punto de morir espiritualmente. Si esta palabra, hermano, llega a tu corazón, ¿qué debemos hacer para revivir lo que está a punto de morir? ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, hermano, reconciliarnos con Dios. Si usted siente que su vida espiritual ha decaído, si usted siente, hermano, que ha caído en una mediocridad espiritual, que ya cada vez más le pesa asistir fielmente a su iglesia, ya le pesa orar al Señor, ya no siente esas ganas de alabar el nombre de Dios, hermano, reconcíliese con Dios. Vamos al Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Como que el Señor te está rogando por medio de los apóstoles, dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos, hermanos, como si el Señor te estuviera rogando, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Si a lo mejor, hermano, tu vida ha caído en ese bucle de mundanalidad y de pecado, hermano, reconcíliate con Dios. No nos hace bien, hermano, apagar el espíritu. Ojo, esta reconciliación a la que estamos haciendo referencia no es para que usted vuelva a recibir la salvación. Usted ya es un creyente, a lo mejor. A lo mejor usted ya recibió a Cristo en su corazón, pero ese primer amor se ha ido apagando. Entonces, esta reconciliación no es para recibir nuevamente nuestra salvación, sino para volver a tener amistad con Dios. La Biblia dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Tenía una amistad con Dios, tenía una comunión especial con Dios. Pues esta reconciliación, hermano, es para que usted vuelva a ser amigo de Dios. Para reconocer que le hemos fallado, para reconocer que nos habíamos alejado de Él y que necesitamos pues tener una relación personal con nuestro Creador. Pero ¿sabe qué hace falta para reconciliarse con Dios? ¿Qué hace falta para reconciliarse? Cuando usted se pelea con alguien, cuando usted se discute con alguien, ¿qué se necesita para reconciliarse? Arrepentimiento. Si usted le ha lastimado a alguien, se ha discutido, le ha ofendido a su papá, a su mamá, a su hermano, a su novio, a su novia, a su amigo, a su colega. Si usted le ha ofendido, le ha lastimado, ¿qué se necesita para reconciliarse? Un corazón arrepentido, en primer lugar. Un corazón arrepentido. Vamos al libro de Salmos, capítulo 51. Salmos, capítulo 51. Versículo 16 y 17. Aquí el rey David está describiendo un corazón arrepentido. Salmo 51, versículos 16 al 17. Dice la palabra del Señor, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto, no quieres ofrenda. Los sacrificios de Dios son, y anote bien eso en su Biblia, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Qué lindo, hermano.
Usted quiere reconciliarse con alguien, pues tiene que haber humildad, un corazón arrepentido. Dice, no quiere sacrificios que yo lo daría. Imagínense, esta palabra la está diciendo el rey, alguien que tiene mucho dinero. No quieres sacrificios, no quieres ofrendas. A veces, hermano, pensamos que llevar una buena comunión con Dios es solamente reducir a nuestra asistencia al culto. Pensamos, hermano, que la buena comunión con Dios es asistir al culto. Como quien dice, ya cumplí con Dios. El resto de la semana no hay nada. Dice, no quieres sacrificio que yo lo daría. David podía dar grandes ofrendas a la iglesia. David podía hacer grandes cosas en la iglesia. La Biblia dice que David, el rey, cantaba y tocaba el arpa muy lindo. Era un músico. Pero ¿qué dice? Esas cosas tú no quieres. Tú lo que quieres, ¿qué cosa es? Es un corazón contrito y humillado. Un corazón arrepentido de lo mal que ha hecho. Entonces, hermanos, reconciliarnos con Dios es fundamental. Reconciliarnos con Dios para que eso que está a punto de morir no termine de morir, sino más bien reviva. Reconciliate con Dios, hermano. Y si no has recibido a Cristo en tu corazón, ya es el tiempo. El Señor te está llamando a reconciliarte con Él. Si nunca has recibido a Cristo en tu corazón, según la Biblia, tú eres enemigo de Dios. Si no te has reconciliado con Él, tú eres enemigo de Dios si no le has recibido en tu corazón. Y si ya le has recibido y estás, hermano, otra vez volviendo a la vida secular, a la vida y a las costumbres mundanas, hermano, reconciliate con Dios. En segundo lugar, ¿qué debemos hacer para revivir esa comunión que está a punto de morir? Pues hermano, caminar en los caminos del Señor, no queda de otra. Caminar en los caminos de Dios. Vamos a Isaías capítulo 30, poco más adelante en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 30, versículo 21. Dice la palabra, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga. Escucha esta palabra, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. No es suficiente, hermano, caminar en los caminos de Dios solamente los días domingo. Tenemos que caminar siempre en los caminos del Señor, porque si solo estamos caminando en los caminos de Dios los días domingo, nos hemos convertido en religiosos. Y usted sabe, hermano, que Jesús criticaba duramente a los religiosos de su época. Porque los religiosos de su época pensaban que por cumplir la ley de Moisés, ellos ya estaban salvos y que merecían la gloria de Dios. Por el hecho de ser hijos de Abraham, los israelitas pensaban así: nosotros somos hijos de Abraham, por lo tanto merecemos el cielo, porque Él es nuestro Padre y es el Padre de nuestra fe. Ellos sentían un orgullo tremendo de ser hijos de Abraham. Cuando nosotros, hermanos, pensamos que somos buenos creyentes porque cumplimos viniendo a la iglesia los días domingo o los días sábado, hermano, estamos cayendo en la vida religiosa. Con esto no estoy diciendo que está mal venir a la iglesia, de ninguna manera. Es bueno asistir a la iglesia y fielmente.
Pero la vida, hermano, es caminando con el Señor todos los días. Entonces, el verdadero arrepentimiento al que estábamos haciendo referencia produce cambios, hermano. Trae bendición a nuestra vida. No es solamente reconocer que estamos andando por un camino equivocado, sino que es dejar ese camino equivocado y volver al camino de Dios. Vamos al libro de Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra del Señor de esta manera, versículo 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos. Mire, la Biblia está usando dos palabras importantes, Hechos 3:19. Dice, arrepiéntanse y conviértanse. No solamente es estar dolido por lo mal que estamos haciendo o por haber caído en una vida de religiosidad, sino dice convertíos. ¿Qué quiere decir convertirse? Ya no más seguir en lo mismo. Eso es convertirse. Dejar el camino en el que uno estaba, ahora toma un nuevo rumbo su vida. Eso es convertirse. Entonces dice la Biblia, no solamente estés arrepentido de tu mal proceder, sino también convertíos. Convertite. Deja de hacer lo que estabas haciendo. A lo mejor, mi hermano, usted ha caído en la flojera espiritual. A lo mejor para usted le resulta una carga el congregarse fielmente. Le resulta una carga abrir la palabra de Dios cada día. Le resulta una carga orar al Señor cada día. Pues la Biblia dice, conviértase, convertíos, dice el versículo 19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué lindo, hermano. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, dice, son borrados nuestros pecados y vienen de la presencia de Dios tiempos de bendición. Tiempos de gozo, tiempos de alegría, hermano. No hay cosa mejor que vivir en el temor de Dios. Vivir procurando una vida agradable al Señor. No hay cosa mejor. Y a veces uno piensa que nuestras amistades que salen en fin de semana o que se van a tomar o que se van a bailar, pensamos que esa es una vida de felicidad cuando realmente no lo es. Felicidad momentánea quizás, pero al final del día vuelve otra vez el vacío al corazón, hermano. Y el vacío de nuestros corazones solamente Cristo Jesús puede llenar. Nadie más puede llenar el vacío del corazón de una persona. Así que debemos reconciliarnos con Dios, debemos caminar en sus caminos todos los días de nuestra vida con humildad y finalmente debemos procurar vivir una vida agradable al Señor. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, si algo hace morir poco a poco nuestra vida espiritual, si algo hace morir poco a poco nuestra comunión con Dios, es el pecado. Nuestros pecados, hermanos, es lo que hace morir nuestra comunión con Dios. Todo aquello que no es agradable a la presencia de Dios, eso hace morir nuestra relación con Él.
Por eso es que para revivir esa espiritualidad, nuestra comunión con Dios, tenemos que procurar agradarle. Dice ahí, presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Antes las personas tenían que ofrecer un corderito para sacrificio por sus pecados. Pero dice ahora, presentate vos delante del Señor, preséntate tú en sacrificio vivo, ya no un sacrificio muerto. Señor, yo te quiero dedicar mi vida. Yo te quiero dedicar mi vida. Pero hermano, esto no es al estilo de un sacerdote, de una monja que no va a tener una familia, que no va a tener una esposa, un esposo. No, eso no es dedicar al Señor. Yo te voy a dedicar mi vida, mi esfuerzo, mi sacrificio, mi todo. Sacrificio vivo. Yo voy a servir a los demás como sirviéndote a ti, Señor. Eso lo hemos visto en un estudio bíblico el domingo pasado, el anterior fin de semana. Servimos al Señor sirviendo a los demás. Y ese sacrificio vivo. Los hermanos que están involucrados en algún servicio en la iglesia están sirviendo al Señor, están ofrendando su vida como sacrificio vivo, porque están trabajando y están haciendo algo para glorificar el nombre del Señor, sirviendo a sus semejantes. Entonces tenemos que procurar, hermano, agradar al Señor con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras decisiones. Se requiere para todo eso ser un sacrificio vivo. Es decir, hermano, hacer morir en nosotros todo lo que no agrada al Señor. Todo lo que no agrada al Señor. Y ahí, hermano, yo te hago un llamado para que tú analices tu vida, tu testimonio, tu ejemplo, tu conducta. ¿Cómo está delante del Señor? ¿Qué implica ser un sacrificio vivo? Hacer morir en nosotros lo que no agrada al Señor. A lo mejor usted está andando con malas amistades, hermano, eso no agrada al Señor. A lo mejor usted, su forma de hablar no es agradable al Señor, hermano. A lo mejor usted, su conducta al hablar no es la apropiada para un hijo de Dios. A lo mejor usted está teniendo una forma de vestir que no honra el nombre del Señor. La Biblia dice que somos libros abiertos, vistos por todos los hombres. Nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar con las personas, hermano, debe ser un sacrificio vivo al Señor. Con esto no le estoy diciendo a las hermanas que tienen que vestirse de una bata y tienen que andar ahí con las manos pegaditas rezando todo el día. No, mi hermana, no, hermanos, pero tenemos que discernir, y esto es espiritual, tenemos que discernir lo que le agrada al Señor a la luz de su palabra. Así que, hermanos, revivamos eso que está por morir. El Señor reprendió duramente a la iglesia de Sardis. Tienes nombre de que estás vivo, pero realmente estás muerto, les dijo, ¿no? Así que, hermanos, si tu vida espiritual está por morir, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Procura vivir caminando en sus caminos y procura vivir una vida agradable a Él. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por esta noche, por darnos tu palabra, Señor. Gracias porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra conducta o de nuestro mal testimonio, tienes misericordia de nosotros. Señor, queremos reconciliarnos contigo. Ayúdame, Señor, para poder cambiar mi forma de vivir, mi forma de ser, de una manera que agrade y honre tu nombre. Perdóname mis pecados, Señor. Perdóname mi desobediencia, Señor.
y ayúdame a ser un verdadero creyente, hijo de Dios, temeroso de Dios y apartado del mal. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. En tus santas manos encomiendo mi vida y la de todos mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios bendiga su palabra.